Buenos días, hermanos y hermanas. Feliz sábado tengan todos. Hoy tenemos de visita a nuestro pastor Franz Amundaray. Hoy estamos repasando la lección de esta semana que se titula Por siglos perpetuos. Lección número 3. Y el texto de memoria es: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos permites repasar y reestudiar, Señor, esta porción de tu palabra tan importante. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro instructor, y bendice también a todos aquellos que escuchan y ven este programa. Te lo pedimos todo y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Pastor, es un placer tenerlo por acá. Gracias, Osvaldo. El placer es mío también. Así mismo. Ahora empezamos allí en el domingo el principio del pecado. Sabemos que el pecado vino por Adán y Eva al ser engañados por Satanás allí en el jardín del Edén. Pero la lección ilustra qué pasó con este pecado. ¿Siguió progresando en su magnitud en la tierra o menguó? ¿Qué hicieron los hombres ante esta situación, Adán y Eva? A ver si usted nos podría explicar, Pastor. Ok, bueno, lo que quiere dejar claro la lección, bueno, a la luz de la Escritura, es que el pecado siempre va progresivamente aumentando, ¿no? Va empeorando, vamos a decirlo así. Cuando vemos la Biblia, allí en el libro de Génesis, ¿sí? En el versículo 5, por ejemplo, encontramos lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, de ellos, era de continuo solamente hacia el mal. Entonces, nosotros vemos aquí que el pecado es algo, se convirtió como en un defecto de ADN de fábrica, vamos a decirlo así, que se fue pasando de generación en generación. El asunto es que cada año que pasaba, cada generación que pasaba, ese pecado se iba ahondando, iba trayendo consecuencias y secuelas más graves tanto para la vida física, la vida moral y lógicamente la vida espiritual. ¿De qué manera podemos nosotros contemplar esto? O sea, cómo esa progresión constante del pecado fue afectando, ¿verdad? Por ejemplo, podemos leer en el libro de Génesis, el capítulo 3, ¿sí? El versículo 6, donde nos dice lo siguiente: que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después nos dice en el versículo 11, o sea, ese pecado que primeramente se concibió en su mente, ¿verdad? Que se concibió en su corazón, ahora ya no solamente quedó allí, sino que fue tomando acción. Y ahora en el versículo 11 nosotros encontramos lo siguiente: que Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces ahora vemos cómo el pecado aquí, que comenzó en una persona, comienza a degenerar, ¿no? Y empieza a traer ahora problemas en las relaciones, problemas con Dios primeramente, y también entre ellos. Ahora Adán y Eva, que al principio Adán tomó aquella decisión de tomar del árbol, de comer del árbol por amor a Eva o por no dejar a Eva sola. Ahora lo vemos que están cada quien reñidos, están acusándose mutuamente, ¿verdad? Acusando a la serpiente. Vemos entonces cómo ese pecado va degenerando cada vez más. Si seguimos avanzando en el capítulo 4, en el versículo 6, encontramos otro
En el versículo 5 encontramos otro elemento, ¿no? Dice que no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí? Vemos entonces aquí en estos versículos y en el versículo 8, donde nos dice que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tremendo, ¿no? O sea, ya el pecado iba creciendo, ¿no? Lo que había comenzado en la mente, en el anhelo, en el deseo de Eva, del ser humano, de querer ser igual a Dios. Aparentemente un anhelo inocente, un deseo eh, inofensivo, vamos a decirlo así, fue creciendo hasta que se tradujo en acciones, apartó al hombre de Dios primeramente, produjo ruptura de relaciones y ahora vemos que está degenerando en algo terrible, ¿no? Como lo fue. Algo drástico Ujú, al ver cómo un hermano puede matar a otro hermano de su misma sangre, que nacieron juntos. ujú, Como yo pienso cuando estaba estudiando ese tema, que ese odio hacia su hermano no debe haber sido de ese mismo momento, sino que debe haber sido desde mucho antes. ujú, Al Caín ser el primogénito y Abel, Caín, en vez de mostrar su primogenitura como que él era lo que debía de ser, un ejemplo para los demás, no estaba demostrando eso, sino que era Abel, su hermano menor, el que lo ujú. estaba demostrando. Y parece que eso lo señalaba a él como el culpable o como el que no estaba obedeciendo conforme a Dios. Y pienso que venía ya desde su juventud, de su pequeñez, todas esas situaciones, y creo que llegó a ese punto de quiebre. Entonces, vemos allí también cómo el pecado desde pequeño puede influenciar en la persona y cómo puede llegar hasta el punto de matar a otra persona. Y es lo que también hemos visto cuando uno peca, cuando transgrede la ley, dice Dios en su palabra que te haces culpable de todo, Ujú. que para Dios no hay un pecado chiquito ni grande, para Dios todo pecado es igual. Puedes mentir y para nosotros como ser humano el mentir, no, es pasajero, es algo, pero para Dios mentir o asesinar es lo mismo, porque todo conlleva a esa situación a empeorar. Exactamente, un eslabón va rompiendo el otro. En este caso, bueno, como tú decías, ¿cómo pudo degenerar si eran solo ellos? Adán y Eva, lógicamente, no les dieron un ejemplo. Hoy en día uno puede decir, bueno, uno ve violencia, ve asesinato de un hijo hacia sus padres o de un muchacho a sus hermanos, porque, bueno, se ha argumentado que tal vez juegan muchos videojuegos de violencia o porque ven muchas escenas de violencia en la televisión, en las películas, o porque, en fin, hay un contexto, hay un asunto previo, hay un antecedente, vamos a decirlo así, que las personas ya han visto, han estado en contacto con eso. Pero en el caso de Caín y Abel, no. O sea, no había una noción de lo que era la muerte, mucho menos el asesinato como tal. No había ocurrido antes eso, a Adán y Eva no les habían mostrado eso. Al contrario, ellos les hablaron del amor de Dios, les hablaron del perdón, les hablaron del paraíso, pero les hablaron de la esperanza. Y surgió esto en este hombre llamado Caín, ¿verdad? Convirtiéndose en el primer asesino de la Asesino. historia. Nos muestra, o sea, las consecuencias terribles, terribles del pecado y cómo en cuestión de, qué sé yo, vamos a decirlo así, pocos años, degeneró de esa manera, ¿no? Tal vez aquí, no sé qué edad tendrían ellos, pongámoslo en una edad madura. Recuerden que esta gente vivía mucho tiempo, Siglos. Adán vivió 930 años, qué sé yo, Ujú. póngale que hayan tenido 100 años cuando esta situación ocurrió. Y desde el momento de la caída, cuando ellos se vieron las primeras manifestaciones del pecado, hasta ese momento es un tiempo relativamente corto para que eso como tú dices, no fue algo del momento, fue algo que se vino cultivando poco a poco en su corazón hasta que decayó en esto. Pero lo peor es que aunque esto en el contexto, se haya visto como algo terrible,
podía ser peor todavía. Podía ser peor. Y es lo que nos muestra la Escritura e inclusive la historia, que el pecado va degenerando. O sea que desde el punto de vista bíblico, el ser humano, a lo contrario de lo que dicen los científicos, de que va evolucionando, de que vamos evolucionando, realmente vamos involucionando, porque el pecado lo que hace es degradarnos cada vez más en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y bueno, a tal punto que vemos los resultados hoy en día de la gran cantidad de violencia, de autodestrucción, el egoísmo está consumiendo al planeta Tierra. Se cree que no va a haber comida, agua, muchos recursos a futuro, un futuro cercano, y todo eso es producto del egoísmo y finalmente del pecado. Así mismo es, pastor. Pero allí en Génesis vemos cómo Dios escoge a este hombre llamado Noé, donde había toda esa violencia, toda esa destrucción, donde ellos estaban continuamente pensando el hacer el mal. Y Dios en su corazón siente el deseo de raer a todo hombre de la faz de la tierra. Pero ven Noé, vemos allí el texto de Génesis en capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos que entre toda la maldad, entre toda esta situación que estaba pasando los antediluvianos, cómo la maldad había surgido en la tierra, vemos que Dios escogió a esta persona. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué escogió a esta persona? ¿Y qué significa esta gracia que Dios halló en Noé? Bueno, como lo dice allí la palabra de Dios, Noé halló gracia. La gracia es recibir algo que no merecemos. Tal vez no es humanamente hablando o comparándolo con la justicia de Cristo, la justicia de Dios, tampoco merecía, como ninguno de nosotros, nadie en esta tierra lo merece, ¿no? Pero la Escritura dice que Dios, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto quiere decir que sencillamente Dios quiso salvar al mundo, o sea, Dios quería salvar al mundo, y no estaba pidiendo Dios que fueran perfectos, en un sentido de perfección de hechos, de obras, porque no era posible, ¿sí? La perfección y la justicia de la cual habla aquí la Escritura, describiendo a Noé, es una perfección en otro sentido, en un sentido de la obediencia, de la conformación de su corazón a los deseos y a los planes de Dios, pero no quiere decir que en algún momento Noé no haya manifestado algún rasgo pecaminoso, pero estaba cubierto por la gracia del Señor, estaba cubierto también por esa promesa maravillosa a que aunque Jesús no había venido, confiaba en la gracia que ese Cordero de Dios que habría de venir para morir le daría a él y a todos aquellos. Entonces, Dios sencillamente quería salvar al ser humano. No, yo creo que más que decir que Dios quería acabar con el mundo, con la maldad y con el hombre, más bien pudiéramos decir que Dios, a la luz de la Escritura y de este hecho de escoger a Noé y su familia, era una muestra de que a pesar de todo, Él quería salvar al hombre. No, Él pudo sencillamente haber acabado con todo de una vez, haber vuelto a empezar, ¿sí? Pero había hecho un pacto con el hombre, no, un pacto anterior a ¿verdad? Que fue cuando estudiamos en lecciones pasadas, cuando se lo dio a Adán y Eva ese pacto, esa promesa. Y Él es fiel a su pacto, y ahora, conforme a esa fidelidad y conforme a su gracia, toma a este hombre para proclamar un mensaje de salvación y para mostrarle a las personas que lo que realmente desea, más que la destrucción, es la salvación de los seres humanos. Así mismo, pastor. Y vemos también que Dios hace un pacto con Noé. Y lo vemos allí en el capítulo de Génesis 6, versículo 18. Y dice, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hay algo muy importante aquí, pastor. Siempre Dios, antes de hacer algo, le avisa a sus hijos de lo que va a acontecer.
Y Dios, por amor a nosotros, hace ese pacto. Porque ¿quién es el beneficiario de ese pacto? Nosotros. Nosotros. Dios no se beneficia de ese pacto con nosotros. Nosotros nos beneficiamos por ese pacto ante Dios, porque Él nos quiere salvar a nosotros del pecado, de la muerte. Entonces, ¿qué significó este pacto con Noé? ¿Y por qué Dios hizo este pacto con Noé? Bueno, como ya decíamos, sencillamente porque Él quería manifestar su gracia y quería salvar a la raza humana. Ahora, lo interesante es que este pacto, y es algo que se resalta mucho, viene de Dios. O sea, no depende de Noé. Si dependieran de los pactos que Dios hace del ser humano, esos pactos estarían deshechos, no tendrían validez, valor, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que hemos sido incapaces de cumplirlos por nuestra propia naturaleza, aun cuando nuestro deseo pueda ser querer cumplirlos, nuestra naturaleza no lo permite. Pero aún así es necesario que se establezca un pacto para que quede constancia de que Dios ha querido salvar, que siempre ha sido su deseo salvar, y Él coloca lógicamente unas condiciones, y esas condiciones, como vemos aquí en el versículo 18, eran sencillas, y después lo vemos en el versículo 22. Dios le dice, estableceré mi pacto contigo, o sea, yo soy el que provee, yo soy el que va a dar, o sea, la salvación depende de mí, no depende tanto de lo que tú hagas. Hay una parte que tú tienes que hacer, pero finalmente si tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero no te cubre mi gracia, igual no vas a tener salvación y perdón. Y el versículo 22 nos dice que así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, y en este sentido vemos entonces, oye, Noé recibió la gracia del Señor y esa gracia lo llevó a una obediencia. Y desde aquí ya vemos nosotros la relación de la gracia y la obediencia, ¿no? Que muchos cristianos dicen, no, pero es que estamos bajo la dispensación de la gracia, que la ley, que está abolida. Pero desde el inicio vemos cómo hay esa bonita relación que el mismo apóstol Pablo dice que la fe y la gracia no invalidan la ley, dice Pablo en Romanos 3:31, sino que al contrario, esa fe y esa gracia confirma la ley. Aquí entonces vemos bajo este pacto, que es un pacto de amor, un pacto de gracia que el Señor quiso hacer en su soberanía, en su voluntad, en su misericordia con Noé y su familia y con los que creyeran, y eso motivó, llevó a Noé ahora a una relación de obediencia. Al reconocer, oye, Dios me escogió, Dios me escogió para un plan maravilloso, o sea, quiere salvar al ser humano, entre esos a mí y a mi familia. Lo menos que yo puedo hacer es obedecer en la medida de sus deseos y anhelos y posibilidades, ¿no? Así mismo, cuando nosotros conocemos a Cristo, que conocemos lo que Él hizo por nosotros, ese amor tan infinito, esa gracia que nos da inmerecida, ¿qué quiere el ser humano? ¿Qué quiere esa persona que conoció a Cristo? Quiere amarlo. ¿Y cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo sentir y saber que lo estoy amando y que Él se siente amado por mí? ¿Cómo debe hacerlo? Obedeciéndolo, como Él dice en su palabra. Entonces, pastor, allí vemos cómo Dios escogió a Noé para que hiciera esta arca. Y dice la hermana Elena de White que Dios le dio a Noé 120 años para que hiciera esta arca. Y no solo él estaba haciendo esta arca, sino que él estaba predicando con cada martillazo que él daba a esa arca, le predicaba con el ejemplo a las demás personas. Y muchas personas ahí en ese tiempo daban cavidad solamente a lo que ellos podían pensar. No querían obedecer a lo que Dios decía de que había un diluvio. Ellos no creían, era imposible para ellos el entender que iba a existir este diluvio. Era imposible porque nunca había llovido, siempre se había mantenido lo que Dios había creado, que al principio
dice que todo era bueno en gran manera lo que Dios creó, como esos árboles que su madera era tan duro como la roca y resistente así también como ella. Duraba también con la roca, imagínense, esos árboles que hoy no vemos que fueron destruidos en ese diluvio, dice que eran hermosos y grandes, enormes en su parecer, y sus frutos y todas esas hierbas que servían para comer, porque cuando Dios, vimos en las otras lecciones, que cuando Dios le dio al hombre este planeta, le dio, dice, que de las frutas y de la hierba para que comiera, ¿ve? Y entonces, por eso vemos que el hombre y comía del árbol de la vida. Por eso vemos que el hombre al principio duraba tantos siglos, porque habían venido de esa naturaleza que Dios había creado tan perfecta, que la creó para siempre. A nosotros Dios nos creó para siempre. No, la muerte es lo contrario a la vida. Y entonces por el pecado fue que vino la muerte y vamos degradándonos tanto hasta morir por culpa de ese pecado, del pecado que vino a esta tierra por Satanás. Entonces, pastor, Dios hizo ese pacto y vimos que Noé obedeció y hizo esa arca y entró Noé con su familia. Hay algo muy importante también que vemos, que dice nuestra hermana Elena G. White, que cuando llegó el momento de entrar al arca, que ya Noé había terminado el arca, allí también tuvo 120 años Noé predicando. Muchas personas vinieron a Noé y le creyeron al principio y empezaron a trabajar con él. Pero cuando vieron que duraba tanto tiempo, 120 años, vemos que ellos empezaron a irse, empezaron a escuchar y a dudar y poner duda en su corazón de que no iba a haber diluvio y a escuchar las demás palabras de las demás personas, de los sabios de ese tiempo, diciendo que era imposible, que todo esto no iba a acontecer, que era mentira. Y vemos un contraste allí con la venida de Dios. Dice la palabra de Dios que así como los días de Noé, así también será cuando Cristo venga, en la venida de él. Bueno, es que imagínate, cuando ellos empezaron a construir el arca, hubo muchas personas que, como tú dices, se sumaron a la tarea, ¿no? No fue solo Noé y la familia, ¿no? Muchos. El asunto es que tal vez muchos o la mayoría de ellos lo hicieron por temor, tal vez lo hicieron por conveniencia, diciendo, bueno, oye, si aquí viene algo, yo voy a estar preparado, voy a colocar allí mi granito de arena al menos, voy a pegar una tabla o voy a acomodar una allí para decir que, bueno, ahí en esa arca yo tengo mi parte, ¿no? Pero el tiempo pasaba, se extendía el tiempo y lo que Dios había prometido no se cumplía. Entonces, lógicamente, los únicos que en esas circunstancias pueden lograr la salvación son los que tienen fe. Porque la fe, cuando leemos el libro de Hebreos, el capítulo 10, el capítulo 11, nos dice que es avanzar. Allí dice Hebreos 10, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el justo vivirá por la fe, y si retrocedieren no agradará mi alma. Y dice Pablo, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces aquí vemos una característica y un paralelismo con lo que ocurre hoy en día. Por algo el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, porque esa será la prueba. Por eso dice Apocalipsis, hablando del remanente, hablando de los que estarán en el fin del tiempo, los santos. He aquí la paciencia de los santos. O sea, un requisito indispensable para tener la salvación, y Noé y su familia tuvieron que pasar por ello, y las personas de aquel entonces, como una prueba para saber cómo estaba esa relación con Dios, era de tiempo. O sea, tenía que extenderse el tiempo donde parecía que ya no iba a venir, como que el tiempo se está pasando, para saber realmente quiénes tenían fe y quiénes estaban solamente por curiosidad, por conveniencia o por temor. Y eso mismo está ocurriendo hoy en día. O sea, mientras más aparentemente se demora Jesús,
muchos empezarán como a dudar, de quedarse en el camino y es lo peor que podemos hacer porque como tú mencionabas, citando lo que Jesús dijo, los días de la venida de Jesús serán como los días de Noé. Deben ser días de perseverar, de seguir adelante. Por algo Jesús mismo dijo a los discípulos que cuando el Hijo del Hombre viniera por segunda vez a este mundo, hallará fe en la tierra. Y esa fe se manifiesta es por la paciencia, por la perseverancia y por seguir adelante. Aun cuando no lo tengamos claro, aun cuando todos hayan abandonado, aun cuando seamos los únicos, eso es una gran prueba de fe. Porque hoy en día muchos cristianos, la realidad es que tal vez muchos hermanos van a la iglesia porque no son los únicos, porque hay otros, porque está la familia, les gusta ir porque hay un ambiente de compañerismo, de amistad muy bueno. Esa es la realidad. Tal vez los hijos van porque los padres los llevan, o tal vez la esposa va porque el esposo va, o el esposo va porque la esposa va. ¿Sí? No es un tema, tal vez en algunos casos, no sea un tema de convicción o de fe, sino un tema de inercia, un tema de conveniencia, y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso y es una de las lecciones que nosotros tenemos que sacar de lo que pasó en los tiempos de Noé. Noé se salvó y su familia porque tuvieron la gracia del Señor primeramente, aceptaron ese pacto de Dios y porque perseveraron al final. Eso es la fe. Así mismo es, pastor. Perseveró al final, aunque le dijeran loco, aunque lo tildaran de todo lo malo, aunque se burlaron de él, aunque fue escarneado, fue todo lo que me imagino que habrá sufrido Noé. Al ellos ver que Noé construía ese arca en la tierra, esa arca enorme que era como de 3 pisos, donde era enorme, parecía al principio, parecía un barco abajo, en la punta, pero en realidad era como una casa, donde ahí él iba a poner, como Dios le dio a él las inscripciones, la descripción de cómo debía de hacer el arca y cómo todos los animales tenían que entrar al arca. Y me imagino en ese momento cómo las personas empezaron a burlarse y de repente empezaron a venir los animales en pareja hacia el arca. Esa fue como la última prueba o muestra de misericordia de Dios hacia el ser humano. O sea, le estaba dando un milagro, una prueba, un llamado increíble de que el asunto no era cuento, que era verdad, y sin embargo, bueno, el hombre, lo único que sí Dios no les permitió ver antes de entrar al arca o tener la oportunidad fue la misma lluvia, el mismo diluvio. Porque para cuando empezó el diluvio ya la puerta se había cerrado. O sea, era un tema de fe, porque si ellos hubiesen esperado a ver, bueno, vamos a esperar que caiga la lluvia, y si cae la lluvia nos metemos al arca, caemos en lo mismo. Iban a entrar personas solamente por conveniencia, por temor, pero por eso el Señor cerró la puerta del arca una semana antes, inclusive de que cayese las primeras lluvias, ¿no? Así mismo es. Y vemos ahí cuán peligroso es el pecado, pastor, porque el pecado inhibe a la persona, duerme a la persona, lo anestesia. Porque si la persona estuviera realmente en sus 5 sentidos allí, viendo eso, los animales no tienen raciocinio, los animales son por instinto. Entonces, los animales eran guiados en pareja y eran animales peligrosos, animales que mataban, animales grandes y de todo tamaño. Todos los animales que hoy en día vemos iban en pareja hacia el arca. Vemos que los impuros eran de una pareja y los puros los limpios eran de 7 parejas, porque los limpios era que se podía comer. Entonces vemos también allí la ley presente de los animales limpios y los animales no limpios, aquellos que se pueden comer y los que no. Y sin embargo, fíjate, yo estoy casi seguro que las personas de aquel entonces justificarían eso. O sea, dirían algo así como, no, pero es que los animales están viniendo así porque la luna se cruzó, y, o sea, le intentarían dar una explicación científica, así como hoy en día le dan una explicación científica a las señales que Jesús dejó de su segunda venida. Cuando él habló, por ejemplo, que las potencias de los cielos serían conmovidas, que habría el sol se oscurecería y la luna no haría su resplandor, que las estrellas caerían del cielo, cosas que se están viendo como nunca antes, fenómenos que en el año se acumulan en el cielo,
como eclipses solares, eclipses lunares, la superluna, la luna de nieve, o sea, cantidad de cuestiones de estas que antes no se sabía, que antes no se veían, que en esa frecuencia, que ahora se están dando, y sencillamente hay dos formas de interpretarlo, a través de los ojos de la fe, diciendo, oye, el Señor nos está advirtiendo, así como advirtió a aquellos a través de esa marcha de los animales, o como dicen los científicos, no, es que eso tiene su explicación científica y no hay por qué atribuirle un tema religioso, ¿verdad? Así mismo es, pastor. Y ahora vamos a tomar un receso y seguimos en el próximo, después de este himno. ¿Qué señal puso Dios en el cielo con el hombre? Enseguida volvemos. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie Bienvenidos mis hermanos, seguimos debatiendo esta lección muy interesante con nuestro pastor Franz. Y vemos aquí, pastor, que después ya Dios mandó entonces, después que los animales entraron en el arca, Dios mandó a Noé y su familia, eran 8 los que entraron en el arca. Y vino un ángel del cielo que Dios mandó y cerró la puerta del arca, porque el arca solamente tenía una puerta. La puerta estaba al costado del arca y solamente Dios podía cerrarla y Él la cerró. Pero inmediatamente cayó agua. No, pastor. Vemos que ellos estuvieron 7 días sin caer agua. ¿Por qué esta razón de que Dios dejara, después que cerró la puerta del arca, 7 días a Noé y a su familia allí, sin que lloviera? Bueno, imagínense, nosotros en el lugar de Noé y la familia, ahí dentro, esperando, no pasa nada, un tiempo más de prueba, ¿no?, a la fe. Y para las mismas personas, un testimonio
de que el asunto sucedería es cuando el Señor lo establece, ¿no? Cuando Él en su misericordia lo hace. Ahora, tú mencionabas algo con respecto a la puerta, y es que la salvación depende totalmente de Dios. El hecho de que Noé y su familia no tuvieran potestad, bien sea para cerrarla o para abrirla, nos dice que aunque nosotros somos predicadores, aunque nosotros podamos hablar e invitar a las personas a aceptar la gracia del Señor, no somos nosotros los que determinamos o decimos quién se salva o quién se pierde. No somos nosotros los que podemos decir, bueno, fulano o fulana de tal se perderán o se salvarán. No nos corresponde a nosotros esa tarea. Nuestra tarea, así como la de Noé y su familia, es seguir construyendo, seguir a través de nuestro testimonio hablándoles a las personas, invitándoles, pero finalmente quien tiene la última palabra es Dios, Él es el que le cierra la puerta. Y cuando lo hace, no es porque no quieran que se salven, ya les ha dado muchas oportunidades, muchas advertencias, y ya llega un momento en que sencillamente, por mucho, o sea, así la puerta esa quedara abierta 1000 años, durante 1000 años seguirían renegando de Dios. Y ya, bueno, ya Dios lo sabe, llegan a un punto de no retorno, y es cuando ese símbolo, pues, de que la puerta se cierra representa muy bien a lo que hoy diríamos el fin del tiempo de la gracia para muchas personas, que les llega cuando se mueren, ¿verdad? Puede llegarles cuando mueren de repente de una forma repentina, sin haber hecho arreglos con el Señor. Así mismo, pastor. Vemos en ese momento, en esos 7 días que no cayó agua ni nada, que solamente la familia estaba allí encerrada. ¿Cómo me imagino cómo se estaban burlando todas las personas allí? Ah, no va a haber diluvio, mira, Noé y su familia allí en el arca encerrado y no ha caído agua, todo es mentira. Y, y entonces, de repente, los cielos se oscurecieron, empezaron el agua empezó a caer, dice que la fuente de las aguas se abrieron, las del cielo y también las de debajo de la tierra, empezó a agua por todos agua lados. por todos lados. Y ahí fue cuando ellos quisieron que ir al arca, pero ya el arca que estaba cerrada, ya la gracia para ellos estaba cerrada porque ya Dios le había dado, como usted dice, pastor, suficiente tiempo, 120 años predicando Noé, y ellos no hicieron caso a lo que Dios había dicho, hicieron casos a las palabras de los hombres diciendo que era imposible esto, y vieron cómo Dios para Dios nada es imposible. Dios cumple con lo que Él dice. Y nada de lo que nosotros hagamos o digamos va a quitar lo que Él quiere cumplir o el destino que Dios ha puesto en nosotros. Así es. Y bueno, algo importante que también aparece en la lección es otro pacto, ¿no? Que el Señor hace con Noé, en este caso, y su familia. Y me llama la atención porque se nota que el Señor es un Dios de pactos, ¿no? Pactos a todo momento. Acá, cuando llamó a Noé para construir el arca y para que entrara, dijo, voy a hacer un pacto contigo. Después que sale del arca, al final de todo ese año de agua, de diluvio, y cuando termina, voy a hacer otro pacto contigo. ¿Ves? O sea, Dios está constantemente haciendo pacto con su pueblo y renovando esos pactos, por decirlo así, para que el ser humano tenga constantemente en su mente el tema de la gracia y de la misericordia del Señor. Este pacto del cual estamos hablando después que salió del arca, ¿verdad? Después de un año aproximadamente, dice el versículo 12 del capítulo 9 de Génesis, le dice Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir su nube sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces, y bueno, el nombre pacto se repite, ¿no? Muchas veces la palabra pacto, ¿no? Y habla de mi pacto. Es un compromiso, pues, que el Señor hace
con el ser humano. En este caso, al parecer no requiere de ninguna o sea, ninguna acción de parte del ser humano. Sencillamente el Señor da eso como una señal, viene a nosotros para recordarnos, y dice Él, para acordarlo a Él, como si Él se olvidara de algo, ¿no? Para recordarle a Él que la tierra no será destruida más, al menos por agua, no de esa manera. Dios puso esa señal en el cielo, diciéndole por todas las generaciones del hombre, de que cuando vieran esa señal en el cielo, es porque Dios había dicho que no iba a traer más al hombre de la tierra mediante un diluvio. Pero sabemos que cuando Cristo venga, Él va a derramar fuego en este mundo, y así va a purificar esta tierra. Así como Él limpió en aquel tiempo con un diluvio, va a limpiar cuando venga con fuego. Y dicen que en su venida que los montes huirían y la gloria del Señor destruiría a los impíos. Entonces, este arco iris nos muestra y nos dice que cuando los niños nos preguntan, dicen, papá, ¿y ese arco iris en el cielo qué significa? Entonces ahí le mostramos la historia del diluvio, de lo que Noé obedeció a Dios y fue salvado a su familia. Y cómo comenzó. Y cómo comenzó todo. Claro, para ellos tenía más significado porque, o sea, el tema era que cuando iban a quedar ahora ciclos, los ciclos de la lluvia, ¿no? Que no estaban antes del diluvio. Antes del diluvio no se veía la lluvia como vemos hoy en día, era la humedad de la tierra, el regar la tierra era de una manera diferente, ¿no? Dice Génesis que era como un rocío, un vapor que rodeaba allí a la tierra, la mantenía húmeda. Y de ahora en adelante, después del diluvio, iba a comenzar ahora a llover. Entonces, lo que el Señor quería era que no fueran ellos a sentirse como, oh, ahí vienen unas nubes negras, va a volver a ocurrir otra vez un diluvio. No, sino que ellos se sintieran tranquilos, porque después de esa lluvia, al aparecer el arco iris en todo momento, les iba a recordar a ellos que no sucedería esa destrucción. Y es que el arco iris aparece, no sé si nos hemos dado cuenta, es cuando hay una mezcla como de sol y lluvia, ¿no? O sea, cuando está totalmente oscuro no pasa, o sea, cuando está todo nublado. Ocurre es cuando está algo nublado, pero se ve el sol como que quiere asomar, ¿no? Entonces eso nos dice que el Señor siempre, cuando vienen las tormentas, vienen las dificultades, allí está ese sol para alumbrarnos y decirnos que no es el fin, que eso va a pasar. Yo creo que es una bonita enseñanza o comparación para lo que pasa en la vida de muchas personas, ¿no? Cuando vienen tormentas, nubes negras que pueden representar dificultades, problemas, el Señor nos dice, mire, eso no será el fin, no vas a perecer de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí yo muestro este arco iris. El arco iris es un reflejo o una señal de que el sol de justicia, Cristo Jesús, está allí también para ayudarnos, para alumbrarnos el camino y para darnos fuerza y ánimo en nuestros momentos más difíciles. Amén, pastor. Así mismo es. Entonces, vemos allí en el jueves que quedó solamente Noé. Noé fue el que fue escogido por Dios y su familia. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Eso está en Génesis capítulo 7, versículo 23. Aquí vemos el concepto de que solamente quedó Noé. Vemos allí como el remanente, el que quedó solamente como fue Noé. ¿Qué significa esto, pastor, de que solamente quedó Noé y que él queda como un remanente? Bueno, el remanente es un concepto en la Biblia que se hace alusión a un resto del pueblo que queda normalmente después de una crisis, ¿no? En el caso del tiempo de Noé fue después de la destrucción del planeta Tierra. También se aplica ese concepto de remanente al pueblo de Israel cuando ha pasado por una crisis, muchas veces cuando ha habido la deportación. En el caso de los
israelitas en los tiempos de José y de Egipto, ese remanente venía, o se hace énfasis en ese remanente en el contexto de una crisis, en este caso humanitaria, una crisis de alimentación, no había un hambre en toda la tierra, amenazaba con la extinción de la nación, y Dios se preservó un remanente, ¿verdad? Entonces está ligado, o sea, el concepto de remanente está ligado primero a un contexto de crisis, de dificultad, como que Satanás quisiera acabar con el hombre, con el plan de salvación que Dios tiene, pero también está ligado a la gracia, porque es el Señor el que escoge el remanente, es el Señor el que por su gracia permite que a través de estas personas que Él escogió continúe el plan de salvación. Y segundo, que este remanente tiene un propósito, un plan. En el caso de Noé y su familia era preservar la raza humana, preservar también las promesas del Señor, que la fidelidad y la soberanía del Señor, el pacto que Dios había hecho con Adán y Eva y con el ser humano, se mantuviese en pie. En el caso de los israelitas, más adelante, muchos años después, el propósito de ellos como remanente era ser luz para el mundo, y que a través de ellos viniera la salvación, que no era otro sino el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Así que es interesante que la lección recalca este concepto de remanente como la primera vez que aparece en la Escritura, para recordarnos eso a nosotros que vivimos también en este tiempo como miembros de la Iglesia Adventista, y que nos consideramos un remanente que está viviendo en un contexto de crisis, ¿sí? En un contexto donde más que un peligro de extinción de la raza humana, estamos viviendo en un peligro de extinción de la fe, de la creencia en Dios, pudiéramos decir de la extinción de lo que es la oportunidad de formar parte del reino de Dios, de los cielos. Pero en medio de ese contexto de crisis, Dios ha levantado un remanente. Lo levantó a ti, a mí, a los hermanos, a todo aquel que ha creído en Jesús, que tiene la fe de Jesús y que guarda los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis. Y esto es con un propósito, que podamos mostrarle al mundo, así como Noé y su familia lo hizo en ese tiempo, que hay gracia todavía. El Señor se goza en salvar y no en destruir, pero que muy pronto el Señor vendrá para dar punto final a toda esta historia de sufrimiento, de dolor y de muerte. Y bueno, yo creo que con este pensamiento pudiéramos nosotros terminar, ¿no?, con lo que es el repaso de esta lección, ¿no? Yo creo que hemos conversado acerca de muchos temas interesantes y los que faltan, ¿no? Y los que faltan tal vez, y aquí la invitación a nuestros queridos oyentes y los que están allí mirando, pueden dejar algún otro comentario allí en la caja de comentarios de Facebook o de YouTube, para que podamos entonces interactuar. Nos gustaría mucho saber qué opinas tú acerca de este concepto de gracia, de remanente, del pacto que Dios hace con su pueblo en estos momentos. ¿Crees tú que Dios quiere hacer un pacto especial contigo en esta hora? ¿Crees tú que en medio de este contexto de un mundo convulsionado, con tantos problemas y amenazas para la raza humana, Dios quiere hacer un pacto contigo, conmigo, con mi hermano? Definitivamente la respuesta tendría que ser que sí, a la luz de la Escritura. Pues bien, te invitamos a que puedas hacer ese pacto y esa comunión con el Señor. Pastor, si puede decirnos con eso. Ok, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por permitirnos gozarnos en tu palabra y compartir ese gozo con otras personas que nos están viendo. Amén. Señor, te pedimos que nos bendigas así con tu gracia, Señor, así como lo hiciste con Noé y su familia. Entendemos que esa gracia que recibimos de ti debe llevarnos a una obediencia. Ayúdanos a hacerlo, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer. Y cuando tú vengas, Señor, en las nubes de los cielos, podamos nosotros escucharte decir: bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gracias por oírnos,
Acompáñanos, bendícenos en este día especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano, por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a
santuario,